Pues bienvenidos a esta mesa de tesis sobre empresa y personal centro. Eh, la mesa de tesis es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Esta dinámica debe concluir en tesis de discernimiento y en pautas de acción. Llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice sobre un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario es aportar al arzobispo y obispos auxiliares un análisis confiable sobre temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 10 años, 11 años, perdón, se han analizado 51 temas diferentes. Los elementos que lo conforman son un dossier de base con evidencias de los hechos que deben ser analizados, una guía para el análisis, acta de tesis y de pautas de acción. Preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, que en este momento tuvo un inconveniente, entonces no ha podido enlazarse. Modera un servidor, el Marcial Padilla, director de Comparticipación. Tenemos el honor de contar como ponente con la doctora Diana Salmón. Ella tiene un MBA con especialidad en finanzas, tiene una maestría en antropología filosófica por la Asociación Española de Personalismo y la UDIMA, de España. Es doctora en bioética por el Instituto de Investigaciones en Bioética de México. Es fundadora de DAS Consultoría y directora del Instituto Juan Pablo II para la Familia Sede Monterrey. Además, tiene más de 25 años con experiencia ejecutiva en finanzas, gestión administrativa, negocios internacionales, recursos humanos, responsabilidad social, desarrollo sustentable y calidad. Ha hecho cursos avanzados en el pensamiento de Caro Wojtyła, en la Asociación Española de Personalismo, en el Von Hildebrand Institute de la Universidad Franciscana de Steubenville. Participó en el seminario The Care of the Soul, The Heart y The Persona, y en Harvard Law School hizo el Program on Negotiation for Senior Executives, Negotiation with Better Outcomes, Negotiation with Difficult People, Workshop on Negotiation, entre otras muchas. Pues, Diana, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias por acompañarnos y te cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcial, por la invitación y a todas las personas que pudieron conectarse. Voy a compartir una presentación y básicamente es una investigación que se realizó en torno a la persona y a la empresa y les voy a compartir un poco de los resultados de esta investigación. Pero bueno, antes que nada, muy buenos días y bienvenidos. El personalismo como una filosofía, la filosofía del siglo XX, también la podemos ver como una ventaja competitiva. Y esta filosofía podemos ver aplicada en diferentes medios, en este caso en la empresa. Se le ha denominado a esta propuesta empresa personalista por ser el único proyecto empresarial que utiliza la filosofía personalista para darle marco a esta propuesta. Todo esto comienza con el diseño hacia una economía sustentable, hacia ir más allá de la sustentabilidad, ir más allá de la responsabilidad social empresarial. Pero bueno, vamos dándole paso a esta propuesta poco a poco. ¿De dónde comienza? Hay grandes personajes personalistas que le han dado vida a esta filosofía y uno de los grandes es Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset acuña su frase tan famosa: yo no soy, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Esta frase que fue pues propuesta dentro de sus meditaciones de Don Quijote suscitó muchísimos pues debates, ¿no? Y diálogos acerca de qué es entonces la circunstancia, qué es aquello que me hace ser integral como persona, qué es aquello que me integra en el yo. Y en resumen, pues, ¿quién es ese yo y quién es mi circunstancia? Si nosotros pudiéramos tener un poco de tiempo para evaluar
cuáles son las condiciones que vivimos en esta actualidad o en esta posmodernidad, que ya lo hemos hecho en otros foros y de hecho aquí en Mesa de Tesis lo hicimos en una sesión pasada. Pues nosotros podríamos llegar a este diálogo de que esta actualidad, esta posmodernidad nos está invitando de una manera un poco más obligatoria a mirarnos a nosotros mismos y ver esa responsabilidad dentro de nosotros y ver ese deber ser que nosotros tenemos dentro de por ser quienes somos como personas y que tenemos que responderle de alguna manera a la realidad. Esta realidad que es la empresa, les decía Marcial, que dentro de mi actividad empresarial, pues yo estuve trabajando algún tiempo. Denme nada más un segundo para arreglar mi pantalla. Me parece que sí se está compartiendo, sí. Eh, que estuve trabajando en empresa, básicamente estuve trabajando en Pemex por un tiempo largo y en otras empresas privadas, pública y privada. Y dentro de esta empresa pública y privada, pues empiezas a ver muchas condiciones reales que se manifiestan dentro de la empresa, como ciertas condiciones que tienes que enfrentar desde tu persona, desde cómo eres, ¿no? Entonces, si tú eres una persona en ti mismo, eres una persona congruente y eres una persona ética, pues las condiciones que se te presenten en la empresa y en el mundo profesional, así es como también las vas a enfrentar de una manera ética, tal cual eres, ¿no? Denme por favor un segundo porque la pantalla, como la estoy viendo yo en mi pantalla, es un poco distinto. Entonces me parece que no los estoy viendo y tampoco estoy viendo la pantalla bien. Un segundo. Ya, ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ya lo vemos. Ok, gracias. Entonces, me parece que ya estamos. Esperemos ya. Entonces, es esta reinvención esta respuesta que nosotros le damos desde la persona, desde yo ser quien soy, a la circunstancia, a una circunstancia de vida. En el caso de lo que estamos viendo ahora, bueno, es una respuesta al mundo empresarial. Y la reflexión comienza desde el personalismo. Este personaje que vemos aquí es un personaje que le dio vida o le dio inicio al personalismo, que es Emmanuel Mounier. Y Emmanuel Mounier vio esta actualidad, vio lo que estaba sucediendo en la actualidad desde, pues, es una situación que estaba enfrentando en Europa y desde ahí él dice, lo que está sucediendo en la actualidad es una crisis en la que nosotros vemos una pérdida de sentido de la vida porque el ser humano se ha vuelto contra sí mismo, ha perdido ese sentido de vida porque ha perdido esa interioridad, porque se ha dedicado mucho tiempo a ver el exterior y porque no ha tenido esa visión de verse interiormente y de así encontrar el sentido de sí mismo. De tal manera que él dice, lo que debemos hacer es la defensa de la persona ante esa crisis que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, ante todo esto se presenta una propuesta. La propuesta la presento en agosto del 2022 en el marco del Congreso Internacional de Personalismo, el primero que se hizo, se hace en México con representación de diferentes países y diferentes personalistas y se presenta esta propuesta de un mundo empresarial personalista. Y les voy a leer el resumen para que por cuestión de tiempo no podemos reflexionar acerca de la posmodernidad, pero nos introducimos un poco en este tema. La posmodernidad nos ha traído no solo nuevos modelos de pensamiento y formas de organización social, sino también acontecimientos globales que desafían desde diferentes flancos el valor de la persona. El comercio, por su parte, toma un lugar prioritario como actividad y se vive bajo el extremo del libre mercado, con los vicios que eso conlleva. Esto pone en relieve la responsabilidad que el mundo empresarial debe asumir y responde con modelos que atribuyen a las organizaciones un compromiso que solo es atribuible a las personas, a ese yo que se integra, que veíamos, ¿no? Aquellos que mantienen el liderazgo, pues son
estos grupos que proponen estas propuestas son aquellas que promueven la responsabilidad de unir los negocios con la sociedad y el reconocimiento de los personajes involucrados en la estrategia de empresa, que eso lo vamos a ver hoy. Se las voy a mostrar de manera muy general, pero les voy a mostrar dos modelos de todos los modelos que sí han tenido una respuesta a esta situación en el mundo empresarial, cómo le han respondido. Nosotros vemos dos modelos que se adecúan bien y que responden de alguna manera. Sin embargo, lo hacen con deficiencias antropológicas, que las vamos a señalar. Proponemos entonces un modelo basado en la antropología personalista y su justificación epistemológica y práctica, así como los pasos para su implementación. No veremos en este día, porque es muy largo, toda la base epistemológica que le da a esta propuesta, pero sí quiero darles al menos una pincelada de qué es lo que se está viendo. El problema lo comparto con ustedes. Ya vimos cuál es el problema. El problema es que estamos viviendo en esta posmodernidad en una crisis en la que la persona no se encuentra a sí misma, no mira su interior, solo mira su exterior y entonces eso va creando en esa interrelación que tiene con los demás, pues va creando una situación compleja, una crisis. Esa crisis se le tiene que responder de alguna manera y la empresa le va respondiendo, pero le va respondiendo también con cojera, le va respondiendo con falta de antropología, le va respondiendo con muchos modelos, porque sí, la empresa desde las ciencias sociales, desde la administración, le responde, pero le responde con una falla antropológica muy seria. No puede quedarse estática, la empresa tiene que continuar y el libre mercado ha superado muchas pruebas, digamos así, ¿no? Desde la revolución industrial en que la cosificación de la persona era absoluta hasta ir cambiando, irse transformando. Les decía Marcial que tengo algunos estudios de negociación en Harvard Law School y en Harvard uno de los principales preocupaciones pues es esa, a raíz de años atrás que se suscitaron eventos muy fuertes con quiebras importantes en empresas, pues entonces eso enfrentó no solamente a Harvard, sino a muchas de las instituciones que son punta de lanza pues en el análisis de administración, los puso en el entredicho de que algo está mal, algo está pasando. Y ese tipo de cosas que sucedieron, pues nos llevan a darnos cuenta de que este puente entre las ciencias técnicas y las ciencias de la vida y las ciencias de los valores se tiene que cruzar necesariamente y no es la excepción. La empresa, la empresa personalista tiene una base en antropología y en ética. Digamos que es la antropología y la ética aplicada. Pero la antropología y la ética tiene también sus sinsabores. La antropología tiene bases muy probablemente distintas, porque si nosotros nos vamos a la historia de la antropología, pues la antropología tuvo cambios a raíz de los años, porque no es una disciplina básicamente muy nueva, donde la primera pregunta que la hace es Kant, y Kant se hace la primera pregunta de qué es el hombre. Y nosotros hemos avanzado con el personalismo hasta preguntarnos quién es ese hombre. Pero ese cambio pues también nos propone antropologías diferentes en modelos que nosotros vemos. Bueno, nosotros estamos manejando la antropología personalista, una antropología que maneja la persona corpórea, psíquica y espiritual también, como un ser creado, como una persona que no concibe la cosificación y como una persona que no puede estar introducido en los mercados de la vida, ni puede ser un commodity, porque es una persona que va mucho más allá. Esta es la antropología que estamos viendo. Lo mismo pasa con la ética. Si nosotros estudiamos la ética, sabemos que existen éticas utilitaristas como la de Stuart Mills, o existen éticas de las virtudes, ética de la ética incluso con existencialismo. Nosotros manejamos la ética personalista, que es una ética que dialoga perfectamente con la filosofía tradicional de Tomás de Aquino, con bases aristotélicas, pero que va en el sentido de que la persona también es corpórea, psíquica y espiritual y que en su actuar se va autoconstruyendo. Bueno, nos basamos en algo muy similar, de alguna manera, a lo que decía Ortega y Gasset, de que los intereses de las instituciones nacen de los intereses de las personas. De tal manera, la persona vuelve a ser el centro de la reflexión.
Y el dilema, la empresa personalista tiene la visión de responder este dilema que propone la posmodernidad, en particular a las empresas. Esa esta estrategia básica que no debe cambiar, de que la empresa tiene que ser rentable, porque estamos hablando de empresas SA, ¿verdad? En México y en otros países, empresas rentables, empresas que se generaron para eso y no empresas como hay muchas otras o agrupaciones que no se generan con el fin de lucro. En este caso, sí, lo que queremos darle es a esa empresa que busca rentabilidad, queremos darle una apertura a que podamos resolver un dilema de que sí se puede ser rentable al mismo tiempo que dentro de esa empresa que la mueven las personas, que en realidad no son cosas y no es una institución, un edificio y un recurso, sino que son personas que la mueven desde el fundador hasta todos los shareholders y los stakeholders, todas las partes relacionadas. Bueno, se quiere dar esa opción de decir, esta empresa sí puede ser rentable y además esa empresa puede integrar a la persona humana que es corpórea, psíquica y espiritual y darle lo que la persona busca, que es esa teleología, esa felicidad, esa trascendencia y en todo ello, pues considerar que la persona es cuerpo, mente y espíritu y en ello necesita ese tipo de bienes, bienes corpóreos, bienes psíquicos y bienes espirituales. Y al mismo tiempo ir más allá, por eso lo llamamos ir más allá de la responsabilidad social empresarial, ir más allá del desarrollo sustentable, porque también necesariamente va a haber el cuidado del mundo que habita, porque la persona no es un punto solamente en el universo de ser ella misma, no es ese individualismo exacerbado ni ese colectivismo exacerbado, es una persona que se relaciona necesariamente con los demás y que en esa necesaria relación con los demás la primera integración la realiza en la familia y después se integra con toda la sociedad. Pero bueno, vamos un poco más rápido justo en el tema. El tema de la respuesta del mundo empresarial sí ha habido. ¿Cómo le ha respondido el mundo empresarial de una manera súper resumida para este pequeño momento que vamos a dialogar? ¿Cómo le responde el mundo empresarial a esta reflexión que nosotros tenemos? Porque es claro que después de quiebras tan importantes como Enron o como empresas incluso que quebraron en Estados Unidos que se dedicaban a la consultoría, y que en México también nosotros vemos una importante gama de empresas que han tenido escándalos financieros por estar sometidos en cuestiones poco éticas. Bueno, todo esto que nosotros vemos en el mundo y que le ha gritado al mundo que es necesario, que es obligatorio, que el mundo empresarial tenga que tener al mismo tiempo las ciencias humanas que las ciencias técnicas, pues este grito que le ha dado la misma, mismo mundo empresarial, que le llaman, ha tenido un prestigio que se ha venido demeritando en el mundo empresarial, ese prestigio perdido del que habla Potter, que incluso hay artículos en Harvard que les recomiendo uno mucho, que no salió hace mucho, que decía, hay que reinventar el capitalismo, reinventemos el capitalismo, porque si no morirá porque tenemos una falla en el prestigio empresarial. Ese prestigio empresarial que empieza a decaer ante estos diálogos que nosotros nos enfrentamos, incluso vean el panel en el foro, en los foros internacionales, donde hay paneles que hablan acerca de que necesitamos introducir a la persona, al espíritu, tenemos que estar hablando de que somos espíritu, de que somos amor, de que existe Dios, de que somos comunidad, de que existe la familia, todos estos temas que parecían totalmente aislados del mundo empresarial y que por mucho tiempo se tuvieron totalmente ajenos al mundo empresarial, pues ahora son temas que está exigiendo el mundo y en esos foros internacionales lo podemos ya ver que está exigiendo que estos temas se tengan que introducir al mundo empresarial. El problema ahora no es, fíjense que ya tenemos este tema, el problema no es que no crean que deban introducirse los temas, sino ahora el problema que está viendo el empresario es cómo introduzco esos temas que ya me dijo el mundo empresarial que los necesita,
que ya vi quiebras importantes en empresas, que ya me doy cuenta de este llamado burnout o de estas rotaciones de personal tan altas o estas cifras que nosotros vemos como empresarios que me están gritando que tengo que introducir esos temas pues al mundo empresarial y el tema es cómo. Hoy en día el problema es ese. Entonces, ¿cómo le responde el mundo empresarial? En el mundo empresarial le ha respondido desde diferentes maneras, pero dos importantes que nosotros podemos ver constantemente es la responsabilidad social, que hoy en día ya hay muchas empresas que se certifican como responsabilidad social empresarial, y también corporativa, y también el tema de sustentabilidad, que es un tema básicamente empresarial. Es un tema que comprendemos todos, la palabra la comprendemos todos desde la filosofía también, pero es un tema básicamente empresarial. ¿Qué significa? Que significa seguir manteniendo tu economía, pero ampliarte hacia otros temas que básicamente se han enfocado al tema de ecología. Y ahora lo que queremos es dar el salto, que lo vamos a ver un poquito más adelante en un gráfico, a que también se considere el tema de la persona y que la persona se sepa que es el centro de todo. Pero para ello no podemos hacerlo como en la filosofía, con reflexiones, sino que en el mundo empresarial lo tenemos que hacer con números. Esto tiene que ser para que realmente funcione y todos estos temas puedan verlos reflejados en el mundo empresarial, pues nosotros tenemos que verlos en números. En el balance general se tiene que ver manifestado en el capital un incremento del valor de la empresa y también en los resultados constantes que se realizan en la empresa se tiene que ver reflejado. Lo que nosotros proponemos se ve reflejado en el balance general, en el valor de la empresa y también lo podemos ver en las razones financieras de solidez y no de liquidez. Pero vámonos despacio. ¿Cómo le ha respondido entonces el mundo empresarial? Con la responsabilidad social empresarial y corporativa y con la sustentabilidad. ¿Cuál es la propuesta para poder introducir estos temas que a lo mejor quedan en el aire si no los bajamos al mundo empresarial? Pues lo que proponemos es una empresa personalista, una empresa que tenga esas bases filosóficas y que además las puedas ver reflejadas dentro de los resultados de la empresa. Una empresa personalista, como respuesta, considera que una acción es ética si respeta la plena dignidad de la persona humana y los valores que están inscritos en su naturaleza. De modo que una respuesta actual como la de responsabilidad social empresarial sí analiza la ética de la empresa, pero la analiza exclusivamente o limitadamente desde un punto de vista utilitarista, de tal forma que sí analiza a las personas, pero analiza a la mayoría de las personas, analiza el beneficio para la mayoría y también introducen el tema de ecología, pero una ecología con una base llamada Deep Ecology o ecología profunda, donde la ecología llega a estar incluso por encima de la persona. Bueno, este pequeño cambio que nosotros proponemos es que todo venga desde la persona y que el valor máximo que se considere en todas las actividades dentro de la empresa, cuando se analizan estos problemas o estos dilemas éticos que se presentan dentro de la empresa, pues que la base sea la persona y que sea considerada como corpórea, psíquica y espiritual, y que el valor máximo no sea la ecología ni tampoco la mayor economía, el valor económico, sino que sea el valor de la dignidad de la persona. Esto es un cambio sustancial, porque la persona sí, pues ya no puede ser un recurso, ¿verdad? No puede ser un recurso humano, que ustedes han visto las empresas ya han ido cambiando. Es imposible que esto ya sea un recurso humano. Y es imposible que si ves así a la persona, que es corpórea, psíquica, espiritual y es biográfica, la puedas introducir además en un modelo de programación lineal de maximización de utilidades o en un Excel para acabar rápido. Una persona no cabe en un Excel porque una persona tiene un nombre y un apellido y es biográfica y tiene todo un sentido de vida. Y vámonos desde aquí. Respeta a la persona humana y los valores que están inscritos en su naturaleza, que el valor máximo pues es la dignidad humana. De tal forma que es lícita y moralmente buena aquella acción que procediendo de una elección consciente respeta a la persona y perfecciona su ser
y su crecimiento. Y también nos basamos y dialogamos con estos dos modelos que les voy a comentar aquí, que estoy segura que muchos de ustedes los conocen. Uno de ellos es este modelo en el que le responde el mundo empresarial al acontecer actual, la responsabilidad social y los stakeholders. Los stakeholders es una teoría, no, lo pongo en inglés porque no tiene una traducción exacta, en realidad ni siquiera es inglés, es un término de Edward Freeman, que Edward Freeman lo inventa, que se llama stakeholders. ¿Cuál es la traducción más acercada? Los grupos relacionados o todos los grupos de interés relacionados. En realidad, la teoría de este señor, Freeman, que Edward Freeman es un doctor en administración, pero también es un doctor en filosofía, hace una presentación de una teoría muy simple, pero muy profunda, que ha llegado hasta nuestros momentos, que incluso es introducida en el ISO 9001, en la versión 2015, ya se considera esta teoría. Yo certifiqué una empresa hace no mucho acerca con este tipo de teorías en ISO 9000. Pero bueno, la idea que él dice es que siempre que tú tengas que hacer una estrategia dentro de la empresa, lo estoy haciendo un reduccionismo, ¿no? De toda su teoría, pero vas a hacer una estrategia de tu empresa, esa estrategia de tu empresa tiene que considerar todos tus stakeholders. Desde luego, al decir eso, tuvo una cantidad tremenda pues de crítica en contra y la primera fue, bueno, todos mis stakeholders, todas mis partes relacionadas, pues son muchísimas. Y poco a poco, al cabo de los años, ha ido perfeccionando su teoría y poco a poco ha ido definiendo con un poco más de detalle a qué se refieren los stakeholders. En resumen, yo les pongo estas partes relacionadas, que son los principales, y que sí se utiliza este modelo mucho. Yo lo utilizo mucho, lo utilicé muchísimo para consultoría y lo que yo hacía es que dividía las partes relacionadas de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel y dependiendo de eso, entonces hacíamos nuestras estrategias. Por ejemplo, tu estrategia de ventas. Vas a hacer una estrategia de ventas y entonces, además de tener toda la información de ventas de tu mercado meta, de tus objetivos, de tu porcentaje que quieras avanzar y demás, vas a identificar cuáles son tus partes relacionadas de las más importantes que tienes que considerar para esa estrategia en particular. La segunda parte sería verificar los intereses de cada uno, porque está basado también en que los intereses de cada uno de los stakeholders o las partes relacionadas tienen de alguna manera que unirse, tienen que encontrar un lugar de unión, un lugar en el que estén de acuerdo todas esas partes relacionadas. Y de esa manera, en esa arte del diálogo, en esa arte de mediar el uno con el otro y de poder llegar a un acuerdo en común con todas las partes relacionadas, esa será tu estrategia perfecta. Y eso está maravilloso. Realmente no es el tema de esta sesión, pero esto pues lo usamos no solamente para la cuestión didáctica en clases, que he sido mucho tiempo profesora de ética empresarial, también lo utilizamos en esto, sino también se utiliza en la empresa en consultoría para poder definir las estrategias y también lo utilizamos para la certificación de ISO 9001-2015, que dentro de su norma ya lo establece. En su norma ya establece el uso de los stakeholders. Y vamos más allá. Toda la literatura que ustedes puedan ver acerca del mundo empresarial introduce esta palabra de stakeholders. Es muy diferente hablar de stakeholders, hablar de shareholders, que son los accionistas. De tal manera que esta es una teoría muy sólida, es una teoría fuerte, pero no tiene los fundamentos antropológicos y es la única crítica que tiene esta teoría. Entonces, sí la usamos dentro de la empresa personalista, pero proponemos darle esa plenitud, digámoslo así, incluyéndole la antropología personalista. Y aquí está otra de las teorías que utilizamos. Dentro de las teorías empresariales
les vuelvo a decir, hay muchas y personajes dentro del mundo empresarial, hay muchos y están pues los padres del personalismo y perdón, los padres tengo el personalismo en la cabeza, están los padres de la economía, Adam Smith que sigue siendo un personaje súper importante en todo esto, que incluso se le dice el filósofo de la economía y muchos otros, ¿no? Pero estos personajes no se les olviden porque estos personajes son actuales. Uno es Edward Freeman y el otro es Michael Porter. Bueno, Michael Porter escribe junto con otros autores este tipo de artículos. Este es uno, pero hay varios, ¿no? Y dentro de este artículo escribe este que le llaman el valor compartido. Yo conozco esta teoría porque me pidieron trabajar en un modelo en Colombia. No fui para allá, lo hice en línea, pero me pidieron trabajar con un grupo de personas, de empresas que estaban llevando a cabo, lo estaban haciendo vida, esta teoría de Potter de la creación de valor compartido. El gobierno, con apoyo del gobierno, invitaron a un grupo de empresarios y entonces como una de las propuestas de Porter es precisamente crear esta consolidación de empresarios para poder crear ese cambio a partir de estos modelos que crea él de consolidados. Bueno, pues a mí me invitaron para crear este consolidado con empresas, microempresarios en Colombia. Y entonces así es como conozco de primera mano a esta teoría, que es la teoría de Michael Porter. Michael Porter, digamos que está de acuerdo con Edward Freeman, pero pues él quiere tener su propia teoría y tiene toda la razón, es un gran personaje, es un grande en el tema de administración y entonces propone una teoría que va más allá, él le dice, de la filantropía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de empresas, les vuelvo a decir que empresas que son rentables. Y en empresas rentables, la rentabilidad, él dice que la filantropía no entra dentro de este modelo, porque es muy bueno ser filantrópicos y es muy bueno que la persona sea así, porque la hace crecer, pero no dentro de la empresa. Entonces crea este modelo que se llama creación de valor compartido, que consiste en la capacidad de la empresa de ir más allá de satisfacer las necesidades solo del cliente y abordar las necesidades sociales fundamentales a través de su modelo de negocio. Dice, el enfoque tradicional ha consistido en dirigir nuestra empresa y pensar en su impacto social como si se tratara de dos conjuntos separados, de tal manera que la filantropía funciona, pero ahora dice, vamos a unirlo de tal manera que abrimos esa oportunidad dentro de la sociedad, la incluimos en nuestra estrategia y hacemos la creación de valor compartido. Bueno, es una teoría utilizada, es una teoría que utilizo también en la consultoría, pero es una teoría que le falta, también tiene esa falla de antropología y ética personalista. Por lo consiguiente, proponemos a esas dos teorías darles esta actualización, o no esta actualización, sino, como lo dije anteriormente, tal vez llevarlos a plenitud con un modelo basado en la filosofía personalista. Otro tema que también buscamos aquí es incluir la dimensión económica. ¿Por qué? Porque es necesaria en una empresa donde no vamos a cambiar el principal objetivo de la empresa, que es ganar utilidades, sino que lo vamos a complementar. Queremos suplir ese dilema que ya decíamos antes, este dilema de cumplir con los objetivos de la empresa de acuerdo con su estrategia básica, pero también cumplir los objetivos de la persona de felicidad y trascendencia y también cuidar el mundo que habita con un uso adecuado del mundo, ¿no? Por lo consiguiente, tenemos que dar esta respuesta sustentable, ¿no? Entonces, esta es una respuesta que incluye acciones económicas, antropológicas y éticas y que incluyen necesariamente el medio ambiente. El medio ambiente es una reflexión que va más allá del deep ecology, que les decía, de la ecología profunda, que deja de lado a la persona y que considera a la persona como incluso un enemigo del medio ambiente y todo este tipo de teorías son teorías que se desplazan totalmente y que la teoría que sustenta el tema de medioambiental es una teoría personalista también que viene desde la persona. En
la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador tienen avances importantes en estos temas y es el cuarto año que participo con ellos en un modelo que organizaron hace muy poco. Yo soy originaria de ese modelo, que desde hace 4 años hicieron una maestría en filosofía con especialidad en política y medio ambiente. Y yo soy la profesora que les preparé desde inicio todo el modelo para abordar al medio ambiente desde la persona y ellos le llamaron a esta materia bioecoética, que realmente es un resumen entre la bioética y una ecología personalista, y tenemos 4 años ya de reflexión, viene la cuatro corte de reflexión con estos temas, y en Ecuador, derivado de su situación geopolítica, hay una muy, muy fuerte participación y apoyo del gobierno económico en este tema. Entonces, el tema es el medio ambiente, que también pues no es el tema de esta mesa de tesis, pero sí, sí saber que lo estamos introduciendo en este modelo y que para que este modelo sea completo, este modelo tiene que tener el tema económico, el tema de medio ambiente y el tema de antropología y ética, considerando que es medio ambiente desde una perspectiva personalista, desde la persona que está formada y que el medio ambiente refleja la formación, una deformación de la persona humana, y la economía, una economía que no cosifique a la persona, sino que sea un medio para que la persona logre ese cometido, ¿no? Y entonces ese dilema de la empresa pues funcione. Y tenemos pues esa propuesta con una base de proyectos de cómo se puede implementar. Un proyecto así tiene que tener proyectos internos y proyectos externos. Los proyectos internos, que básicamente este modelo o esta gráfica, pues lo que nos quiere representar es un poco lo que es la persona y cómo la persona ha sufrido a lo largo de la historia ese no poderse encontrar consigo mismo porque le faltaba introducirse y le faltaba conocerse interiormente y solamente veía el exterior. Bueno, la empresa ha hecho lo mismo. La empresa ha tenido, digamos que en esa analogía, ha tenido los mismos errores que la antropología o la persona humana. Al ver solamente el exterior, no ha visto el interior y entonces su conocimiento no ha sido total. Por lo que nosotros vemos como de igual importancia los proyectos internos enfocados al interior de la infraestructura de la empresa, de sus stakeholders internos, y de la misma mano, de la mano con los proyectos externos que enfocados a los stakeholders externos, al consumidor, a la comunidad, al mercado en general, de modo que no es solamente un enfoque basado al cliente, sino es un enfoque basado en todos los stakeholders, en que cree además un valor compartido. La empresa personalista, bueno, basa esta teoría, me voy un poquito más para atrás para ahorita mostrarles el trabajo que se hizo. Basa esta propuesta, la empresa personalista se basa en modelos, ¿no? Son modelos en los que no desechan todo el trabajo realizado anteriormente de las ciencias sociales y tampoco desecha todo el trabajo realizado antes de las ciencias filosóficas, sino al contrario, lo que quiere es unir estos conocimientos para de alguna manera demostrar que ese puente urgente de la vida, que ya decían personajes como aquellos que dieron vida a la bioética, a crear ese puente entre las ciencias técnicas y las ciencias de la vida que es necesario. Bueno, pues nosotros lo que queremos es mostrar que no solamente es necesario, sino que es posible, porque ya son muchos diagnósticos, ¿no? Nosotros queremos demostrar que es posible. Hicimos una intervención también de este tipo. ¿Por qué? Porque, bueno, les menciono a este filósofo personalista, Dietrich von Hildebrand, que utilicé en mi tesis doctoral. Él opina que toda investigación filosófica debe partir de una experiencia sensible. Él y muchos otros personalistas, pues eso es lo que ellos ven, ¿no? Me parece que hay una persona que está queriendo entrar a la sala. Déjenme ver si lo puedo admitir yo. A ver, no sé si me pueden ayudar a admitir a una persona, porque creo que yo no puedo, que es Lázaro Tamés, dice, accedió a la sala Ya, espera. ya está.
Bueno, Hildebrand, como muchos otros filósofos, ¿no? Y muchos personajes que estamos dentro de este mundo, opinamos lo mismo. Opinamos que si la ética, la antropología no puede ser práctica, pues entonces hoy en día muy poco nos sirve. Y eso, pues desde hace mucho tiempo ya hablaba de estos temas Leibniz. Y Hildebrand opina más o menos lo mismo. Hildebrand dice, toda investigación filosófica debe partir de una experiencia sensible también. Tiene que verse en la vida, ¿no? Que detone un genuino contacto con la realidad. Si no es realista, entonces, ¿qué es? Así, desde la realidad, deseamos mostrar un ejemplo de las teorías en donde descansa este modelo que les hemos propuesto de la empresa personalista, que van a ilustrar a la persona como un ser tridimensional. Porque lo que decidimos hacer después del estudio de este tema y que analizamos el problema y que nos dimos cuenta que sí existía un problema dentro de las empresas, el problema al final del día, lo que vimos es que la empresa sí considera a la persona y un poco más ahora a la persona como una persona digna en sí misma, porque pues nosotros tenemos muchísimos años de que esta palabra, a pesar de que ha sido, pues se ha manipulado y se ha, pues sí, transgredido el valor real de incluso de la palabra dignidad humana que se utiliza pues desde los derechos humanos o desde o incluso en documentos oficiales como la Constitución mexicana, pues se ha llegado a manipularla tanto, así como temas tan fundamentales como el amor o como la vida o como Dios, que llega un momento que el manipular tanto esa palabra la ha sobajado también, ¿no? Entonces, sin embargo, en las empresas, pues sí considera, ¿no? La persona se tiene que ver como un ser digno. Sin embargo, ¿qué es ser digno? ¿Qué es la dignidad humana? ¿Y qué es la persona como tal? Entonces, lo que se niega por completo es algo que no se comprende. Entonces, se niega a la persona tridimensional, corpórea, psíquica y espiritual, y es imposible hablar de algo que no se entiende, que no se puede comprender. Por lo consiguiente, después de todo lo que les dije, que ya habíamos hecho un análisis, pues epistemológico, un análisis de lo que existe dentro del mundo empresarial que se puede introducir en esta empresa personalista, decidimos hacer una intervención, irnos a la empresa. Grupo Carso me dio ese apoyo económico en una de sus empresas, que es una de sus empresas que se encuentra en 9 lugares diferentes de la República Mexicana. Y entonces yo viajé como investigadora a esos lugares de la República Mexicana, que fueron 9, y se hizo una intervención que realizamos entre 2015 y 2017, en donde iba a cada una de esas entidades, fueron 10 en total, porque en México me dieron dos lugares. Y en ese tipo de lugares como Sinaloa, Mérida, San Luis Potosí, fui al Estado de México, a México, a Sonora, y todos estos lugares donde fuimos a participar, hicimos la misma intervención con un grupo homogéneo para poder hacer esta intervención y que fuera pues que lo pudiéramos presentar en un artículo científico, ¿no? Y se compartieron, lo que hicieron estas personas es que me comparten 7 vivencias de sus historias de vida y a esas historias de vida las contrasto con los modelos de 2 filósofos personalistas. Uno es Dietrich von Hildebrand y otro es Caro Bottila, que es experto en la filosofía, perdón, Juan Manuel Burgos, que es experto en la filosofía de Caro Bottila. De esa manera, haciendo ese contraste con esos filósofos, pudimos mostrar, pudimos ilustrar que la persona no solo es corpórea y física y psíquica, sino también es espiritual. Bueno, dentro de todas las vivencias que nos compartieron, de entre las que más se repiten están las relacionadas con el nacimiento de sus hijos, la muerte de un ser querido o cercano, el inicio o término de su vida en matrimonio o viviendo solos de forma independiente, relacionados con su vida estudiantil, y en todos los casos, en los 274 casos, encontramos algunas relacionadas con su vida profesional y su trabajo. Algunos mencionaban contratación, otros incremento de posición, pero en todos los casos hablaban que esa era una experiencia significativa en su vida.
Y aquellas vivencias que marcaron su vida futura, en los casos que nosotros vimos, fueron accidentes de ellos o de sus familias. Y una situación importante que vimos es que en todos los casos había situaciones en torno a su sexualidad que ocurrieron de forma accidentada, tales como violación, presencia de actos violentos, violencia de otro tipo. A ver, en todos los casos vimos la situación en torno a su sexualidad y en algunos casos que ya en su vida adulta se refleja esa situación como problema, es porque ocurrieron de forma accidentada. Y entonces aquí vimos ya todos estos, ¿no? Y en algunos de los casos vimos también el tema de problemas económicos. Para el análisis de estas vivencias fue utilizada la tipología de vivencias de Dietrich von Hildebrand que les decía y la estructura de vivencias del personalista Juan Manuel Burgos. Y les enseño en un artículo, presentamos este esquema de la filosofía de Dietrich von Hildebrand, que es una filosofía muy profunda, que está basada principalmente en ética, pero que su presencia de este personaje, este personalista, fue no solamente en ética, sino en antropología y en epistemología y en estética, es muy fuerte también, pero hicimos este cuadro donde pudimos resumir a qué se refería von Hildebrand con su tipología de vivencias, de tal manera que él puede mostrar con una filosofía muy poderosa, una filosofía que tiene argumentos muy sólidos, puede mostrar su teoría que existen tres centros espirituales que están en el entendimiento, la voluntad y el corazón. Él es el grande personaje que habla de la afectividad, que la pone al mismo nivel que el raciocinio y que tiene ese diálogo con la filosofía tradicional para poder poner esas bases, que el corazón como centro afectivo de la persona es el lugar en donde se manifiesta más vívidamente o vividamente el espíritu. De tal manera que la intervención que nosotros hicimos, bueno, esa intervención práctica, física que hicimos, la contrastamos con estas teorías, con la teoría de von Hildebrand, donde pusimos esas vivencias en el nivel teórico, en el nivel volitivo, en el nivel afectivo, y vimos cómo las respuestas de esa persona, en esas respuestas muestra su espiritualidad. Algo similar lo hicimos con la teoría de Juan Manuel Burgos, en el que él habla que las experiencias nos van a definir nuestra identidad, van a definir nuestra identidad las experiencias identitarias o configuradoras. Habla de la experiencia integral como un método y está basado en la filosofía de Karol Wojtyla y habla de una experiencia que va más allá del idealismo alemán o va más allá de un mero sentimentalismo. Habla de una experiencia ontológica, una experiencia donde participa la persona en todo su ser, en todas sus dimensiones, y de entre ellas solamente nosotros nos introdujimos al estudio de la experiencia innovadora y la experiencia configuradora. ¿Qué fue el resultado? Bueno, quedó evidencia que las personas que laboran en una empresa no son de modo alguno recursos, sino son personas con una dimensión psíquica y espiritual, además de corpórea, que son biográficos y que participa su historia de vida en la empresa, dentro de la empresa, y la empresa como el lugar donde se dignifica la persona. Es desde la persona hacia la persona. Es la persona la que construye a la empresa y la empresa la que le ofrece ese lugar donde la empresa puede autodeterminarse. Pudimos reflexionar que quienes le dan vida al sistema empresarial son personas que tienen una historia que se va construyendo con sus experiencias y que los hace ser quienes son. Y bueno, finalmente, para poder implementar este concepto de la empresa personalista, se requieren transformaciones estructurales. Se requiere transformar desde la misión de la empresa, ¿no? Desde la estrategia básica, porque lo exige el mundo actual en que vivimos y requiere ser reinventado hacia un mundo trascendente y sustentable que reconozca a la persona y respete la dignidad de cada quien desde su inicio hasta el fin de su vida. De modo que el estar dialogando o estar hablando de temas
de vida, de temas de inicio de vida, de fin de vida, de familia, de amor, de Dios, no pueden ser separados de ninguna manera, tienen que ser forzosamente integrados al lenguaje común en todo lugar en donde la persona se desarrolle. Y el caso también es la persona. Claro que pues, con sus debidas proporciones, ¿no? Proponemos que el sueño del fundador trascienda a través del tiempo y proponemos restablecer el prestigio empresarial dañado. Proponemos que la empresa sea el lugar donde pueda realizarse una actividad configuradora de la identidad personal de los colaboradores y de esa manera su adhesión a los objetivos de la empresa va a ser automática, no va a ser obligatoria. Queremos pasar de la empresa neoclásica, que el único interés sea ganar utilidades, a la empresa personalista, donde también existen la visión de la empresa, los objetivos de también ganar, ser rentable, compartir valor, pero al mismo tiempo que la empresa tenga la persona tenga una realización personal y trascendente y que se busque un bienestar social, un bien común. La empresa es considerada como gestión de la actividad configuradora de personas que con libertad se van a adherir a ella para conseguir un bien común, teniendo presentes sus propios intereses individuales, el respeto de su dignidad y el desarrollo de sus dimensiones como persona para contribuir a fines comunes. Esta es una propuesta con bases antropológicas y éticas que reforma las respuestas del mundo empresarial como la responsabilidad social empresarial y la creación de valor compartido que vimos, con bases en la filosofía personalista, poniendo a la persona como centro de la formulación de estrategias desde la estrategia básica de la empresa. Esta es la propuesta. Quiero dejarlo aquí para estoy en tiempo, aquí me marca 54 minutos y me parece que pues con ello agradecerles nuevamente su participación y quedar a sus órdenes por si tienen algún comentario, alguna pregunta o respuesta antes de pasar a la mesa de tesis con Marcial. Muchas gracias, Diana. Vamos a pasar al espacio de preguntas. Si quieren ir anotando sus preguntas en el chat, sí, para que la doctora Diana pueda ir administrando, respondiendo, agregando las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Sí, un tema que además está en evolución porque pues los nuevos escenarios tecnológicos y los nuevos desafíos que pone la inteligencia artificial van a poner más énfasis en esta reflexión, ¿verdad? La van a hacer más necesaria. Si alguna pregunta, alguien que quiera compartir algo, o si quieres comenzar con alguna reflexión sobre esto, sobre el escenario de la inteligencia artificial dentro de esto. Cierto, y es muy bueno que lo pongan en la mesa porque, a ver, para empezar, maravillosa la encíclica del Papa León XIV, que está poniendo en la mesa de debate todos los temas actuales. Es todos los temas actuales, no solamente la inteligencia artificial, sino con ello todo lo que viene, ¿no? La inteligencia artificial, bienvenida a la inteligencia artificial, sí nos va a ayudar para que los trabajos indignos, los trabajos que no cuiden la dignidad de la persona humana y aquellos trabajos repetitivos y esos trabajos que lo que hacían era precisamente utilizar a la persona como un medio y no como un fin, pues puedan lograr superar todo esto. Entonces, bienvenida sea la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, el peligro o el riesgo de la inteligencia artificial es el poder que nosotros mismos como personas y como trabajadores le estamos dando, cediendo nuestro valor máximo de dignidad humana a una cosa y volviéndonos nosotros medio para ello. Entonces, si la inteligencia artificial, y es un tema de medios y fines, si la inteligencia artificial es un medio para el logro de los objetivos empresariales y personales, yo creo que va a ser una maravilla.
nos va a ayudar muchísimo. No solamente será aquello que sucedía en las épocas en las que el comercio empezaba a ser una actividad prioritaria y que pues empezó a motivar el mismo comercio, todos los traslados y que se empezaron a abrir todas las rutas de navegación entre el Mediterráneo y Grecia, que en aquellos entonces de hace muchísimo tiempo, y que nos ayudaron más adelante a todas esas rutas, ser rutas de evangelización. Entonces, sí, mientras sean rutas, mientras sean medios, pues bienvenido sea, ¿no? Pero pues aquí si quieren abrimos más un diálogo, que ustedes qué opinan. Hay algunas preguntas en el chat, no sé si quieres tú misma las atendiendo. Ay, con mucho gusto. Dice, trabajé 30 años en industria automotriz y esto es muy bueno, Esther. ¿Y qué te dejó ese momento en la industria automotriz, Esther? Porque la industria automotriz además es una industria muy en temas de calidad, y hablando de ISO 9000, es una industria que requiere mucho, que nos pone en jaque siempre cuando nosotros queremos hacer este tipo de implementaciones incluso de calidad humana dentro de la industria automotriz. ¿A ti qué te dejó? ¿Qué nos puedes compartir? Ay, gracias, Diana. Fíjate que a mí me tocó realmente, yo creo que el cambio del tradicional un poco al nuevo. Tuvimos certificaciones TS 16949, la de ISO 9000, 9001, 9003, porque sí nos interesaba mucho la ecología, etcétera. Pero realmente a mí lo que me impacta es este sentido personalista en la industria, porque realmente es más cuando veíamos todos los, no stakeholders, sino los shareholders, y que se definía la misión, visión y meta de cada compañía, siempre era atendiendo, como lo dices, al beneficio económico, sí el beneficio del ser humano, pero como un recurso humano, hasta así se llamaban las áreas, ¿no? Ahora ya van cambiando de nombre y realmente para mí ha sido muy bonita y muy completa esta visión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Esther. Gracias por tu comentario. Y nos dice Mayela Sepúlveda, ¿cómo has visto la respuesta de los empresarios cuando les presentas este modelo personalista que puede beneficiar a sus empresas? Y me encanta su pregunta. Les voy a decir por qué. Miren, yo trabajé muchos años en Pemex y en Pemex yo trabajaba como trader. Yo importaba todo el gas LP terrestre y llegó un momento que era la única trader que introducía a México el gas LP terrestre, que eran 79,000 barriles día. Y nosotros teníamos una reunión donde estábamos, pues básicamente eran pues los accionistas de PMI, y les voy a decir por qué, porque PMI sí tiene accionistas. PMI en ese entonces es una empresa gubernamental donde el porcentaje más grande lo tiene Pemex, pero está el Banco de México y también estaban personas de gobierno. Y estaba básicamente un comité de accionistas, un comité de más de 20 personas, donde nosotros como traders estaba Contraloría, nosotros teníamos a Contraloría todo el tiempo a nuestro lado, personalidades de Pemex, teníamos de cada uno de los Pemex, porque es Pemex Exploración y Producción, era Pemex Gas y Petroquímica Básica, entonces un representante de cada uno, teníamos a los directores generales, entonces era un comité directivo, ¿no? Y este comité de accionistas le llamaban, tu comité de directivos, tu board of directors, te presentaba y nosotros teníamos que hacer nuestra propuesta de cada mes, de qué era lo que estábamos proponiendo. Y dentro de estas propuestas, pues este cambio no ha sido de un día para otro, ¿no? Yo toda la vida he tenido esa intuición de que no importa en dónde te encuentres, tú tienes que hablar de Dios y tienes que hablar de persona y tienes que hablar del ser humano. ¿Cuál es? Y yo hablaba enfrente de ellos con mi propuesta de en ese momento como trader de importar gas LP terrestre, pero introduciendo todos estos temas que yo tenía siempre. ¿Qué es lo que te enfrentas a ese mundo? Porque eso es lo primero que me dicen incluso mis alumnos. "Oye, te estás enfrentando a un mundo irreal, lo que me estás diciendo no es real, porque te enfrentas al comité directivo y ese comité directivo hay personas que para empezar no hablan ese mismo idioma. Su idioma es económico, lo que quieren ver son números, quieren ver qué porcentaje tienes. Bueno, pues lo que tienes que darle a ese grupo es darle lo que ellos quieren ver precisamente. Tienes que demostrarle en sus palabras, en sus números,
que lo que estás diciendo funciona. Entonces yo podía llegar a decirles que tenía una negociación con un trader de ExxonMobil y que estaba a punto de firmar un contrato muy importante, pero su esposa acababa de morir y yo no podía firmar ese contrato con él en esas condiciones porque su esposa acababa de morir de cáncer. Y entonces era importante en la historia de vida de ese señor y yo no podía hacer eso. Yo presentaba al comité directivo expresando eso, pero teniendo propuestas que este contrato se iba a firmar y yo aseguraba que este contrato se iba a firmar, ¿no? Entonces, introducir estos temas y hacerlos realistas es hacer un estilo de hermenéutica. Así como antes los filósofos griegos hablaban de sus conceptos griegos y llegó la patrística y llegó la escolástica y llegó Tomás de Aquino y llegó San Agustín de Hipona y hizo ese vínculo, esa hermenéutica, esta traducción de esos temas, de los temas a la luz de la revelación con los temas, con esas palabras que utilizaban los griegos, pues es lo mismo. Nosotros estamos haciendo una hermenéutica. Estamos hablándole en su idioma, hablando de rotación de personal, hablando de solvencia, hablando de razones financieras de solvencia, hablando de un estado financiero en el que nosotros podemos ver un goodwill o un capital fuerte porque el ser humano se puede ver ahí, pero no dejando de lado la realidad antropológica, la realidad ética, la realidad de la persona humana que puede verse reflejada ahí. De esa manera, nosotros podemos mostrar de manera real que la verdad no es nuestra verdad nada más, sino existe la verdad y se va alcanzando por medio de las ciencias sociales, de las ciencias técnicas, de la ingeniería, pero también de la filosofía, de la antropología, de la ética, y se tienen que encontrar. Entonces sí tenemos que ser más creativos, tenemos que hablarles en su idioma, porque no vamos a llegar a educar a un director, porque el director está ahí por algo y el director financiero lo que tiene es un concepto financiero. Más bien tenemos que llegar a hablarles en su idioma y a demostrar que esto no es una visión ilógica, absurda, sino es una visión que puede ser aterrizada. Es por ello que comenzaba diciéndoles, sí, hay mucho diagnóstico de la crisis que estamos teniendo, pero tenemos que llegar a realidades. La ética se puede practicar, sí, se puede llegar a una práctica real, no utilitarista, porque eso es más fácil, porque eso es lo que se ha hecho. Se introduce la ética utilitarista de Stuart Mills porque es mucho más fácil meterla a estos temas. Nosotros queremos introducir el tema de la ética personalista, la filosofía personalista, porque se puede, porque nosotros debemos y podemos hablar de la verdad, del amor, de Dios, del espíritu en todo lugar, incluso en el empresarial. Y me parece que ya dice, y Esther también, ¿no? Que comentó, entonces muy bien, muchas gracias. Me pregunta Esther del posthumanismo, ¿qué piensas? Es muy buena también tu contribución, Esther, y no me alargo mucho, pero realmente es esa barbaridad que está proponiendo el mundo actual, ¿no? En vez de ver a la persona porque ya no la comprendo, porque no comprendo su espiritualidad, porque no sé quién es, porque solo he visto el exterior y no he visto el interior, entonces al no entenderlo, entonces mejor me salgo más y propongo algo muy distinto como algo que no es ser persona. La persona se ha cosificado, la persona ha dejado su dignidad, se ha cosificado, entonces se ha alejado de ser quien es y entonces el mundo le propone ser algo totalmente cosificado, ¿no? Es solo una cosa, porque es una cosa. El posthumanismo propone ya no ser una persona más allá, sino ser una cosa. Y es la propuesta que está proponiendo en este postmodernismo que va más allá, este posthumanismo, ¿no? Esa cosificación máxima de la persona humana. Y pues bueno, ese sería otro tema también de reflexión. Muchas gracias. Muy bien, pasemos al análisis en conjunto. Lo vamos a hacer con la herramienta Mentimeter, como en otras ocasiones. Tienen en pantalla ahora un QR. Por favor, entren a él.
Sí, sí, voy a dar algún segundo más para que puedan entrar más. También pueden entrar directamente por la liga menti.com y anotando el código 1356-6048. Aparece en la parte de arriba. Pueden usar el QR o bien pueden, ahora deben de estar viendo la pantalla inicial. También pueden entrar a través de menti.com y escribir el código 1356-6048. Es lo mismo, cualquiera de ambos. Muy bien, comencemos. En la primera parte buscaremos a través de varios reactivos construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuáles son las tres primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? ¿Cuáles son las tres primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? Bien, ética, personalismo aplicado, indiferencia, falta de compromiso, humanismo, utilidad contra persona, crisis espiritual, sensibilizar, familia. Bien, vamos a pasar a la siguiente, al siguiente reactivo. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede dar varias respuestas. Reto social, la sociedad requiere una visión humana en, requiere una visión humana en todos los contextos, también en la empresa. Crisis social, la relación utilidad-dignidad, reto empresarial, el ser humano visto como fin. Reto empresarial, la sociedad se está enfocando solo en el exterior, percepción del ser humano como herramienta, no como persona. Hace falta educarnos en esta visión personalista, reinterpretar el concepto de generación de valor, falta de empatía, falta de comprensión de la dignidad de la persona humana. Muy bien, pasemos a la siguiente. Tres palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Tres palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre las personas, entre los participantes. Empatía, compromiso, persona al centro, respeto, autoconocimiento.
espiritualidad, diálogo, compromiso, valores, bien común. Bien, vamos a pasar al siguiente reactivo. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Pueden aportar varias veces. Respeto a la persona, bien común, antropología personalista, moral prójimo, ser humano como fundamento de la sociedad, integración, trabajo y persona, asumir entre todos los involucrados una jerarquía de valores con la persona al centro, responsabilidad social, pensar en la empresa considerando eh, a la persona al centro en cualquiera de sus áreas, la familia como célula de la sociedad, enfrentar con responsabilidad los desafíos de nuestro tiempo. Bien, la persona no es un recurso más, no es otro recurso. Responsabilidad social empresarial. Bien. Siguiente, que la empresa considere a las personas en sus estrategias y planes. Enfrentar integralmente los desafíos a partir de la persona, acercarse a la realidad. Bien. Vamos a pasar al siguiente. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? Formación integral en la empresa, acercar a empresa, sociedad y gobierno, formación a los empresarios sobre estos temas, fomentar el valor humano en todos los ámbitos sociales, formación empresarial con reflexión antropológica, poner la persona al frente sin olvidar la economía para contribuir al bien común, abrir foros de escucha entre empresas y familias, informar y formar en todos los niveles, implementar en la empresa programas de responsabilidad social y sostenibilidad, emprender proyectos que apliquen estos principios. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente reactivo. Esta dinámica fue convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia?
compromiso, interés, formación, concienciar a empresas, recurso de esperanza, diálogo, recurso de esperanza, rechazar el descarte, concienciar a empresas, interés. Bien. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente reacción. El siguiente reactivo, evaluación en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Evalúe el evento. Muy bien. Bien, con esto concluimos de parte de señor, que les digo no se pudo conectar en esta ocasión, pido una disculpa, y de con participación les agradecemos su participación. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos verlos en la próxima edición de la mesa de tesis. Doctora Diana, muchísimas gracias. Valiosísimo todo, muy, muy enriquecedor. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias, Gracias. Marcial, por esta Gracias. Gracias, sesión. Marcial.